Bien, saludos a todos y comienzo al rompe. Perdonen que vaya a leer. Petro no llegó a la presidencia con un gran movimiento de masas. Su victoria electoral se produjo porque jugó con las mismas cartas de sus opositores en cuanto a cómo obtener votos. Pero contó a su favor con un hecho nada trivial. La élite política y económica colombiana ha sido incapaz de estructurar un proyecto político que reemplace al diluido esquema liberal conservador que había intentado llenar el vacío del Frente Nacional. La izquierda colombiana, la legal, la democrática, la no democrática, la ilegal, tienen como contrincante un archipiélago de islas políticas en ocasiones muy difícil de identificar por sus propuestas. La candidatura que enfrentó Petro en segunda vuelta, por ejemplo, era una caricatura política. Pareciera que la élite colombiana se quedó sin proyecto de país. Petro hizo campaña como lo habían hecho por muchos años los candidatos de los partidos tradicionales. En el pasado se hablaba de los varones electorales, los jefes políticos locales que se encargaban de mover a los votantes y garantizar su voto, con aguardiente, con asado o con un puñal amenazando el vientre del votante. Los varones recibían dinero desde Bogotá, pagaban votantes y se pagaban sus servicios, que a su vez les servirían para optar a cuotas en los organismos públicos en su departamento. Esta vez Petro logró que los nuevos varones electorales le consiguieran votos en zonas críticas donde antes él ni siquiera lograba tener presencia. Quizás no son los mismos varones electorales, pero el método ha sido el mismo. Y así, por ejemplo, el control de la empresa petroquímica propiedad estatal venezolana, Monómeros Colombo-Venezolanos, situada en Barranquilla, fue un trofeo ofrecido por la campaña de Petro a quienes le ayudaran a conseguir votos en el Caribe colombiano. Aquí entra el asunto del financiamiento de la campaña. Las campañas en Colombia son costosas y muchos de los gastos no son declarables. No se trata del financiamiento de la brasileña Odebrecht para pagar consejeros electorales, como ocurrió en Colombia, Perú o Venezuela, con candidatos de derechas o chavistas. Un tema crítico del financiamiento en las campañas colombianas es el dinero para pagar el arrime y la compra de votos. Ese dinero negro que consiguió, por ejemplo, Ernesto Samper para su propia campaña. Ese dinero negro que ha financiado a muchos otros candidatos. Ojo, el epicentro del problema no son las personas, no son personas. La economía colombiana está narcotizada desde hace varias décadas y por décadas las estadísticas oficiales colombianas miden el Producto Interno Bruto con y sin el aporte de los cultivos ilícitos. Y el narcodinero no solo entra en las estadísticas económicas, sino en el circuito de financiamiento de la política. Es inevitable. Las noticias dejan saber que el hijo de Petro confesó haber recibido dinero negro para la campaña de su padre, parte del cual lo desvió a sus propios bolsillos. En la historia de Colombia se recuerda que el gran presidente liberal, Alfonso López Pumarejo, renunció a la presidencia por el bochorno que le causaba el escándalo de que su hijo utilizara su posición de hijo del Ejecutivo para favorecer empresas con las que estaba relacionado. Nadie cree que Petro renuncie ante el escándalo de su hijo. También habrá que recordar que 30 años después, el hijo del Ejecutivo, Alfonso López Miquelsen, se convirtió en presidente de Colombia. También es bueno recordar que en su intento reeleccionista, Alfonso López colocó a Ernesto Samper como jefe de su campaña, quien no tuvo ningún problema en procurar dinero negro para la campaña de López Miquelsen. La corrupción que se asoma en los alrededores de la familia de Petro es la misma que ha estado apareciendo entre los familiares de quienes han llegado al poder en los últimos años en el continente. Esposas, hijos, cuñados y cuñadas que llegan ávidos de llenar el saco y convertir el Palacio Presidencial en una zona de tolerancia. El tema de la violencia en Colombia. Un asalto en el sistema de transporte bogotano, el Transmilenio, es un asunto de inseguridad. Pero lo que existe en Colombia no es simple inseguridad. Los éxitos del Plan Colombia y el acuerdo de paz entre el gobierno Santos y una parte de las FARC sin duda modificó el cuadro político de la guerra colombiana. Pero la guerra en Colombia continúa.
Ya desde finales de los años 80, reportes de inteligencia militar daban cuenta de una creciente federalización del aparato militar de las FARC, además de una creciente especialización entre los niveles de guerra urbana, guerra de guerrillas y los cada vez más ricos frentes dedicados a proteger o participar en la cadena de producción de cocaína. Esa situación quedó claramente reflejada durante las negociaciones de La Habana y en su posterior resultado. Quedó demostrado que el mando político de la FARC no controlaba a todos los frentes y que muchos de ellos se mantendrían en la ilegalidad. Otro tanto ocurre con el ELN y lo mismo ocurre con otras organizaciones políticas, delincuenciales o político-delincuenciales. La nueva geografía y geopolítica continental del narcotráfico, con fuerte control desde México, con una expansión de producción de coca más allá de los límites andinos, con producción de cocaína en casi todos los países de la región y con canales para el consumo nacional y la exportación a lo largo del continente, han modificado naturalmente la guerra en Colombia. Las conexiones narcóticos y guerrilla, la conexión entre narcóticos y guerrilla ya es un hecho dado por descontado por todos. Pero ojo, no es solo la izquierda armada la que anda en asuntos de narcotráfico en Colombia. Y es bueno recordarlo. El gobierno de Petro, el gobierno Biden anda en la onda de mantener buenas relaciones con los gobiernos de la región. Petro prefiere también tener buenas relaciones con los Estados Unidos. 3 o 4 viajes a Colombia de la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos en los últimos meses son el mejor retrato del modus vivendi que la actual Casa Blanca y el Palacio de Nariño parecieran haber logrado. En Washington, nadie pretende diseñar un nuevo plan Colombia o un plan México. Así que la guerra en Colombia continuará. Para finalizar, es evidente que existen quienes en Bogotá impulsan un juicio político a Petro para adelantar su salida del gobierno. Creo conveniente realmente para Colombia que el gobierno Petro llegue a su término el 7 de agosto del 2026. Y ojalá, durante este tiempo, la élite colombiana logre conformar una candidatura que oxigene a la democracia de Colombia. Y ojalá que no sea una caricatura populista de derecha. Muchas gracias.